Bienvenidos a Estudiando la Biblia en 100 días de oración con el pastor Enrique Báez. Hola, te saluda el pastor Enrique Báez. En este día, nuestra reflexión está basada en 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. En este pasaje, el apóstol Pablo censura el pecado de la negligencia familiar, el cual ha estado presente en todas las generaciones. Este pasaje pertenece a una estructura que inicia en el versículo 4. En el versículo 4 se presentan palabras a los parientes de forma positiva. Luego en el versículo 5 se presentan palabras a las viudas. Y entonces la siguiente línea o los versículos 6 y 7 están en conexión con el versículo 5, donde se presenta una censura a viudas desobedientes. Y entonces llegamos a nuestro pasaje que constituye una censura a los parientes desobedientes. En este día, al menos me gustaría reflexionar contigo en el sentido básico de dos términos que se utilizan en este pasaje. El primero tiene que ver con el verbo proveer, que rinde el término griego pronoeo. Este verbo se va a utilizar en Romanos capítulo 12, versículo 17, 2 Corintios capítulo 8, versículo 21 y 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8. El sustantivo, que posee básicamente el mismo sentido de proveer, es utilizado en Hechos capítulo 24, versículo 2 y Romanos capítulo 13, versículo 14, donde el texto dice: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Apreciado amigo, cada uno de nosotros, como adultos y parte de una familia, tenemos la responsabilidad de proveer para nuestras necesidades, no de proveer para la carne o los placeres de este mundo, como Pablo menciona aquí en Romanos 13:14. Un término muy importante que se usa en este versículo es el verbo arneomai, que significa negar. Este verbo ocurre en el Antiguo Testamento griego en 6 ocasiones. Y en Génesis 18:15 se utiliza en relación a Sara, donde dice el texto: entonces Sara negó diciendo, no me reí. El sentido básico de este verbo arneomai se refiere a dar una respuesta negativa, como aparece en Lucas 8:45. Entonces les dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Vamos de manera muy particular a encontrar el uso de este verbo en el momento que el apóstol Pedro niega a nuestro Señor Jesucristo, como aparece en Marcos capítulo 14, versículo 68. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Así, de manera similar, el verbo negar se va a utilizar para hablar de renunciar a la fe. Es en este sentido que se utiliza en nuestro pasaje de 1 Timoteo 5:8. Así va a ocurrir de manera positiva
en Apocalipsis capítulo 2 versículo 13, donde dice el texto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. A pesar de las presiones y de las pruebas que nosotros podemos afrontar, tú y yo recibimos la bendición de Dios para nunca negar nuestra fe, sino permanecer fieles a Él. El resto del uso de este verbo en el Nuevo Testamento se va a utilizar teniendo a una persona como objeto. Así en Lucas capítulo 9, versículo 23, tú y yo leemos la amonestación que Jesús dio a cada uno de sus discípulos y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Cuando tú y yo aceptamos a Jesús, renunciamos al pecado, renunciamos a nuestro yo. Así este verbo se va a utilizar para hablar de cómo Dios no se puede negar a sí mismo, pues aunque nosotros somos infieles, Dios permanece fiel, como aparece en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. En varias ocasiones vamos a encontrar cómo este verbo se utiliza en relación al Señor Jesucristo, quien presenta que todo aquel que le negare, Él también lo negará, como es usado en Mateo capítulo 10, versículo 33, y 2 Timoteo capítulo 2, versículo 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Otro uso interesante que este verbo tiene en el Nuevo Testamento se refiere a los que pretenden conocer a Dios, pero sus acciones lo niegan, como es registrado en Tito capítulo 1 versículo 16. El texto nos habla de cómo Jesús fue rechazado por ignorancia. La gente lo negó, como es presentado en Hechos 3, 13 y 14. Sin embargo, en los últimos días, el apóstol nos recuerda que vendrán falsos maestros con falsas doctrinas, las cuales negarán a nuestro Señor Jesús, como presenta 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1. La expresión que se utiliza en este pasaje, que aquel que no sustenta a su familia ha negado la fe, es una censura muy fuerte. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8 afirma que todo aquel que descuida el sustento de su familia, el apoyo a las viudas, a los padres, a los abuelos, es peor que un incrédulo. Alguien pudiera preguntar, pero ¿cómo es posible que es peor que un incrédulo? Apreciado amigo, cuando nosotros pensamos en el perfecto ejemplo que Jesús nos dio, sus enseñanzas, los incrédulos no conocen los preceptos que Jesús presenta en su palabra, como menciona Juan capítulo 13 versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Cuando alguien descuida a su familia, está pasando por alto que el principio de seguir a Jesús es amar al prójimo y de manera especial a la familia. Así la palabra de Dios también nos recuerda en Gálatas capítulo 6 versículo 2 que debemos de sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de nuestro Señor Jesucristo. Alguien que comete este pecado de la negligencia es peor que un incrédulo, pues los incrédulos desconocen el perfecto ejemplo de amor que encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Los incrédulos no conocen del poder capacitador, transformador, que recibe todo creyente a través del poder y la persona del Espíritu Santo. Y peor aún, los incrédulos que a pesar de que no conocen estos principios, con frecuencia demuestran la responsabilidad cuidando a sus familias y no cometen el pecado de la negligencia.
Una vez que tú y yo recibimos a Jesús, llegamos a practicar el amor que tenemos ejemplificado en su vida. Seguir a Jesús es estar dispuesto a vaciarnos de nosotros mismos, pues aún Jesucristo se despojó a sí mismo, como aparece en la epístola a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 7. Cuando tú y yo aceptamos al Maestro, estamos dispuestos a hacer lo mismo, a negarnos a nosotros mismos, como Él presenta en Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Sí, apreciado amigo, tú y yo somos invitados a negarnos a nosotros mismos, a tomar la cruz y seguir al Maestro. Hoy más que nunca, nuestras familias necesitan nuestro apoyo. Ser un buen hijo, honrar a nuestros padres, significa darles soporte, aun cuando nosotros hemos dejado el hogar. Así como nosotros encontramos en la palabra de Dios cómo José sostuvo a su padre mientras vivió, cómo el Señor Jesucristo aún desde la cruz encomendó al discípulo amado la atención de su madre. Apreciado amigo, ser negligente en el sustento de la familia es un gran pecado delante de Dios. Que en este día tú y yo podamos dar gracias a Dios por la familia y que podamos seguir el ejemplo de nuestro Salvador, amando, sustentando nuestra familia hasta aquel día que finalmente viviremos con nuestro Dios en el reino de los cielos. Que Dios te bendiga. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti.